Buenas tardes, bienvenidos a la sexta sesión de Charlando de Forestal, en esta oportunidad dedicada a la vida y obra de J.G. Ballard. Para ello tenemos acá a José Luis Flores y Carlos Reyes, que van a comenzar a hablar de este gran autor inglés. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. James Graham Ballard, 1930-2009, escritor inglés, estudios de medicina. No se consideraba un hombre de letras, él decía, yo estudié medicina, y eso lo usa, ¿no? Vamos a hablar aquí con José Luis Flores, un gran fan de Ballard. Muchos de los libros que están aquí, la mitad de los libros son de la colección de José Luis, y el resto es de mi colección, que yo traje un pequeño fragmento de la cantidad de libros que están afortunadamente en español. ¿Cómo? Tiene prestado, dijiste la otra. ¿Cómo? Hay uno prestado de nuestro amigo Patricio Ursúa, que es el último que se publicó en español y el último que Ballard escribió, y que justamente es el único que no he terminado de leer. Me faltan 25 páginas. Bueno, decíamos, un hombre que había estudiado medicina, que había querido ser psiquiatra en un momento, de una literatura que algunos han considerado como la de justamente un cirujano que disecta la realidad, un hombre que utilizaba el lenguaje científico, un lenguaje objetivo en algunos de sus libros, sobre todo en algunos que vamos a hablar como Exhibición de atrocidades, considerado para muchos como una de sus grandes novelas, admirada también por otros autores, y que Ballard reconoce haber hecho en tributo también al trabajo de otro gran escritor del cual hablaremos, espero pronto, William Burroughs. Por supuesto. Y bueno, aquí vamos a hablar con José Luis de la lucidez de este hombre que se adelantó a su siglo y habló de finales del siglo XX, pero también yo creo que se adelantó y está hablando de lo que nos sucede hoy y que va a seguir sucediendo en el siglo XXI. Claro, claro. Ballard es bien interesante cómo empieza todo. Además que es uno de los pocos tipos que puede decir que es además su nombre es un adjetivo, ballardiano. Sí. Esta novela Dickensiano, Kafkiano, claro, llegó a ser un adjetivo finalmente. Ballardiano. Esto, de hecho, me acuerdo la primera vez que tenía el boceto de una novela que se transformó en Las Bestias. ¿Qué ballardiano? Dijo un editor tratando de... Bueno, hay que decir que Las Bestias es la novela, una de las últimas novelas, ¿no? Sí. Que publicó José Luis a través de Biblioteca de Chilenia, un libro que se escapa un poco a tus otros libros que eran más de público infanto juvenil, en alguna medida. Fueron escritos al mismo tiempo, pero sí, publicado muchos años después. Pero uno de los autores, de los editores chistositos que tocó, ¿qué ballardiano? Era tratando de usar el término sin haber leído a Ballard tampoco. Y una cosa que siempre se dice de Ballard, y como crítica, que no tenía humor. Eso me parece, al revés. A mí me parece de lo más injusto de esa crítica. Y todo, tú puedes verlo incluso en dramas como El Imperio del Sol. ¿Sí? Y tú puedes entender que él ve la vida también con una especie de chiste y lo hace grotescamente. Él hace grandes parodias también, de cierta manera. Hay que pensar que él nació en una época que ya no existe, ni siquiera hay vestigios él nació en Shanghái, en 1930, hijo de comerciantes de tela, que estaba en una zona para ingleses y para extranjeros en China. Y ya había una guerra alrededor de ellos, pero ellos vivían como si no existiera. Están cayendo un par de balas, pum, llevamos a la gente del campo a la ciudad. Eso es lo único que se hacía. Pero de repente llegan los japoneses y empiezan a matar chinos como malos de la cabeza, y cuando fue oficial la guerra con Inglaterra, se lo llevan a un campo de concentración, que no es tan macabro quizás como aparece en El Imperio del Sol, que es una película de Spielberg, ¿no? Y además que el niño Jim, el personaje, sí está con su papá, no es huérfano. Pero aparte de eso, ahí se entiende un poco que él vea que los mundos pueden cambiar a tal punto de transformarse en una burla de sí mismos. Yo creo que ahí está la génesis del Ballard, aunque él dice, no, porque yo lo pasaba bien, igual jugaba a las escondidas con mis amigos. Claro, cuando hace sus libros más perturbadores como Crash, por ejemplo, él dice que ahí estaba criando a sus hijos, su mujer había muerto. Claro. Él escribe un libro como Crash y como la exhibición de atrocidades en el periodo en que sus hijos son pequeños. Sí, me imagina al tipo que escribe estas cosas tan perturbadoras, pero él decía, bueno, después le daba la papa a la guagua, mudaba a otro, iba al colegio. Aclaremos algunos conceptos. Hablamos hace un rato de que Ballard podríamos hablar de que tiene fases o periodos. Hablemos de los primeros, que son principalmente novelas que hablan de grandes cataclismos mundiales. Sí, pero también hay que ordenarlo un poco con su vida. Sí. Cuando él vuelve a Inglaterra, ya a finales del 45,
como tú bien dices, después de un rato, el 49 trata de estudiar medicina, se pone en el psicoanálisis, después se mete a la RAF, en Canadá. Exacto. Y ahí en Estados Unidos él empieza a cachar la ciencia ficción. Y empieza a ver y olfatea esta cosa de la ciencia ficción, de los pulps, que le gustaban mucho. Él puede decir después que se aleja y se transforma en un escritor serio, entre comillas, sí. ¿no? Pero le gustaban mucho. Pero él nunca pudo encajar con la ciencia ficción mainstream que estaba en ese momento. No hablaba de nave espacial, no hablaba de ese tipo de cosas. Y de repente dio con un tema, dijo, voy a ser escritor, pero voy a ver cómo me sale. Y el 62 por ahí hizo El viento de ninguna parte, de Wind of Nowhere, que él no lo tomó nunca como una novela seria. Era la primera. Claro, y él se demoró 10 semanas en escribirla. Sí. Y él habla ahí de que, claro, casi todos sus libros, los primeros son la Tierra con este viento, que es quizá uno de sus libros más débiles. Yo lo tengo, lo encontré en una edición infecta, sí, en un libro usado. El viento destruye la humanidad. En otro es el agua que sube. En otro es la tierra que se convierte en cristal. En la serie de los World, de Drowned World, El mundo sumergido. Claro, que hago la traducción. Ya, de Crystal World. El mundo de cristal. Lo que pasa no es que yo lea todo en inglés. Lo que pasa es que cuando empecé a leer a Ballard no había tanto en español, costaba encontrarlo. Y estos libros los tenías por book de buscar como a $9. Era baratísimo. Y por eso a veces se me escapan los títulos en español, porque los aprendí primero en inglés. Pero sí, el Drowned World, el Crystal World, y estaba la sequía. La sequía, que es ausencia. En un momento el agua destruye la humanidad, todo está bajo el agua, y en otro no hay agua. Y es el más deprimente de todo. Exacto. Sí, siempre es deprimente, pero como tú dices, recuerdo que Ballard defendía mucho a Burroughs también, porque decía, la gente no sabe leer a Burroughs. Burroughs está lleno de sarcasmo y humor. Y yo me río mucho con los libros de él. Y él trató de hacer con muchas de sus novelas también que tuviesen humor. Pero eso entró después. Eso entró un poquito después. Él se transformó en papiro de distopía, ¿no? Con esos cuatro libros, 5. Sí. Pero una distopía básica en cierta forma, porque eligió un elemento de naturaleza que acabara con los... Pero ya en esos libros ya está interesante que le pasan cosas a las personas. Eso afecta a las personas en su interioridad, en su alma, en su espíritu. Y en ese sentido yo lo entronco un poco con la tradición de Joseph Conrad también. Es como es súper Joseph Conrad, sobre todo el mundo sumergido. Exacto. Y el mundo de cristal. Son incluso, el mundo de cristal es una copia heavy. Yo diría que diría la visión distópica del corazón de las tinieblas. Claro, y de hecho el corazón de las tinieblas se ha hecho hasta el infinito después, Apocalipsis Now y whatever, ¿no? Sí, tiene eso, y además que yo pongo ahí, en esas 4 o 5 novelas, pongo el pozo de donde bebe la distopía juvenil de hoy. Ese y después unos libros, algunos libritos de después, pero esos son los papás de los niños en peligro, los niños acá, los niños allá, ¿cachai? El padre de distopía moderna que está... Hay que decir que mientras hace estas novelas, él publica una gran cantidad de cuentos también, que han sido recompilados. De hecho, el Minotauro, por ejemplo. Entre el 66 y el 67, o sea, el 67 lo único que se publica de él son cuentos. Sí. Y no vuelve a publicar una novela hasta el 69. Que es el Atrocity Exhibition, que no es realmente una novela, es otra cosa. Pero sí, él escribe cuentos y para mí la mejor colección quizás podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Que una es ¿cómo se llama el Terminal Beach? Radio Terminal. Es el traductor oficial de... Y es un excelente compilado de cuentos. Es buenísimo, está vivo. Los compilados, una crítica que siempre hago a los compilados de cuentos, que parece más bien el disco de Greatest Hits de los músicos, ¿no? Que a veces son como medio floppy, como aquí puse todo lo que vende y lo van a comprar los fans menos fans. No, pero los libros de cuentos de Ballard son notables. Ahí en los cuentos, y ahí yo estoy conversando, no hago preguntas, pero quiero que dialoguemos, es que se nota mucho también, sobre todo en los cuentos en Playa Terminal, de todas maneras, la influencia del surrealismo en la obra de Ballard, que él decía que los grandes artistas eran los surrealistas, él admiraba la escuela surrealista, sobre todas las cosas. Y tú puedes leer, por ejemplo, en la Atrocity Exhibition después, tú puedes ver las 11.000 vergas de Apollinaire, que es un libro en su momento medio escondido, que se leía con vergüenza, porque es pornográfico y brutal. Pero también si uno lee a Apollinaire, en su momento sabe que está haciendo una gran mofa. Sí. Y está haciendo una mofa, en el caso de la 11.000 vergas, está haciendo una mofa al ejército ruso. Se pone del lado de los japoneses en la guerra
ruso-japonés. Y él toma todo eso, él toma todo, bebe todo eso, y el surrealismo como una máquina también, y el dadaísmo también. Él lo agarra y lo usa. Cuando el Atrocity Exhibition no solamente fue un libro, también fue una exposición de autos tocados, y de ahí hay un capítulo que se llama Crash. Sí. Que después nos lleva a Crash. Después nos convierte en ese libro. Qué bonito lo que dice, porque es cierto, yo creo que comparto contigo que la exhibición de atrocidades quizás sea el libro más gracioso de Ballard, en el sentido de que se está mofando de un montón de cosas. Aparecen personajes como políticos, actrices de cine como personajes del libro, y un libro de corte experimental, ¿no? Del que se decía que eran una suerte, él decía que era una suerte de novelas condensadas. Muchas novelitas condensadas ahí, en un solo volumen. Y eso se explica también porque en ese mismo tiempo estaba escribiendo muchos cuentos, como había hablado. Y cuando uno está escribiendo muchos cuentos, tiene todo este empuje que se va apretando, y se te apretan las ideas, y de repente tira ahí una novela así condensada, rara, y así pasó con Ballard con el Atrocity Exhibition. Del año 70, hay que decir que ya estamos en el 70. 69, claro. Claro, ahí estábamos, y también hay que entender cómo está el mundo, por eso tiene este cuento también, ¿por qué me quiero culiar a Ronald Reagan? Sí. Así se burlaba de las cosas. En su background como psiquiatra le dio un gran gusto por el sexo como rompedor y ahí estamos en Crash, directamente en el universo de Crash. Exacto. La tecnología y el sexo unidas de una manera bastante tórrida. Es súper bien logrado. Sí. Crash es una novela súper bien lograda. Yo creo que fue la primera que leí de él, recuerdo yo. Sí. Porque agarra todo esto que pasó en esas 4 o 5 primeras novelitas, digo novelitas porque son muy buenas, sí. Son muy buenas. Pero distintas a este nuevo periodo. Claro, agarra este nuevo periodo, lo lleva distópico, pero mete toda esta cosa que experimentó. Experimental. Claro. Las novelas son muy experimentales. Le puso todo este DNA experimental y salió una distopía nueva, una distopía distinta, una distopía donde la persona es la máquina que destruye el futuro. Aquí a mí me impresiona mucho cuando uno lee Crash. Si ustedes lo tienen, los invito a, si no lo han leído, léanlo o vean. Yo leí el libro y después llegó muchos años la película de Cronenberg, que es muy buena también. Es buena, por ejemplo, a Moorcock nunca le gustó ninguna de las dos. ¿Sí? Ni el Imperio del Sol. O sea, a Ballard, no a Moorcock. A Moorcock. A Moorcock. A Moorcock. Y Michael Moorcock. Sí, el escritor. Era autor de Elric, que era uno de los mejores amigos de Ballard. Tenían justo esta revista y decían que les pagaban y a veces se gastaban toda la plata en copete y drogas y después llegaban con 2 líneas escritas pero eran buenos tipos. Aquí hay una cita del propio Ballard, que hay un prólogo en el libro y dice lo siguiente. Dice, en cierto sentido, la pornografía es la forma narrativa más interesante políticamente, pues muestra cómo nos manipulamos y explotamos los unos a los otros de la manera más compulsiva y despiadada, ¿no? Sí. Y él explota eso en Crash. Y por eso uno de sus fetiches que empieza a aparecer, ya apareció la Atrocity Exhibition y se repite, es Marilyn Monroe. Exacto. Interesante también lo que hablamos de exhibición de atrocidades, que ahí él se adelanta un poco haciendo casi una extrapolación del futuro. Habla de Ronald Reagan, incluso por ahí como presidente de Estados Unidos. Juega con esa idea absurda, claro, que después se convierte en una terrible realidad. Sí, estamos en la época de Thatcher, claro, y de Pinochet en Chile y de Reagan en Estados Unidos. Es divertido, pero él es menos político de lo que pareciera. Por ejemplo, Moorcock era mucho más político, y cuando la revista iba para el lado político, él se quedaba en hacer esta foto del momento y desintegrar este momento, pero no daba opiniones políticas profundas, en el sentido, oye, yo voy a ser laborista, yo voy a ser... sí, pero en el sentido partidista, pero claro, político partidista, pero sí creo que sus novelas son muy politizadas en el sentido de él está todo el rato atisbando el futuro desde el abismo, porque él está ahí. Él está en el abismo, estaba ahí anotado algo, pero tiene que ver también por el lugar donde vive. En los 60, él se cambia con su familia a vivir en Shepperton, que es un barrio de clase media, así como súper seguro, pero también limitado. Y ahí se basa para analizar lo que viene después. El Meridian People, por ejemplo. Claro, que empieza ahí. Ahí empieza la última época de Ballard, diría yo, que es la de sus novelas en que abandona la cosa fantástica y aparentemente se hace un poco más realista y habla de problemas contemporáneos, ¿no? Terrorismo, violencia. Él trata de hacer él trata de desmembrar la clase media. Exacto. Y la clase media como un arma letal del siglo. Básicamente, ¿quién inventó el siglo XX? Inventó la clase media. Pero él dice que la revolución será de clase media o no será. O no será, exactamente. O no, claro.
Y habla en todas sus novelas, estas últimas novelas son bastante perturbadoras, como Milenio Negro, esta del, Sí. ¿cómo se llama en inglés esta? Recordemos que tiene otro nombre en Ah, inglés. será el... Kingdom Come. Kingdom Come y el High Rise. Claro. Que High Rise se nos hizo verdad en Santiago, después de ver aquí en ¿cómo se llama? Rascacielos se llamó en español. Claro, pero no se refería exactamente a rascacielos, Sí. son más bien condominios gigantes. Sí. Y condominios gigantes que al mismo tiempo aíslan a las personas y las contienen. Él ahora, bueno, contándole esto, una noticia reciente, que viene este año la película de High Rise, que le hace Sí. un director inglés bastante interesante. Sí, En esas novelas... la maqueta de High Sí, Rise? sí, la vi. Está muy buena. Bueno, en esas novelas él disecta a la gente que vive achoclonada, como decimos en Chile, Sí. y que empieza a deshumanizarse de alguna manera o a encontrar sus pulsiones más violentas. Exactamente, eso es lo curioso. Porque es un señor de las moscas, Exacto. burgués, clase media, en un edificio de Santiago Centro en forma de caja de fósforo. O sea, eso es exactamente lo... Esa novela para mí es una novela de terror, ¿no? Los Sí. vecinos empiezan a asesinarse unos a otros y todo comienza con el asesinato inocente de un perro, Sí. ¿no? Es interesante la novela, extrapola todo esto, ¿no? Nos lleva a la paranoia contemporánea, a la enfermedad. Pero él sigue siendo un ñoño en el fondo de su corazón, cito, y de repente le ponía una cosita, por ejemplo en ¿cómo se llama? En la compañía ilimitada de los sueños. ¿Sí? Hay este tipo que se cae en un avión, en el medio de Sí. y nunca se sabe si está loco, o se está muriendo, o se está loco y se está muriendo, o si en verdad no está pasando nada, porque el tipo es el narrador menos confiable ever. Creo que Ballard, concuerdo contigo cuando mencionas que él se distancia de la ciencia ficción común y corriente, sobre todo norteamericana, Sí. con otro escritor como Stanislav Lem, por ejemplo, Sí. y que tiene una prosa y se nota que es un tipo culto, ¿no? Sí. Y que te logra sumergir en universos realmente anómalos, no en este planeta con marcianos, no. No, Son claro. universos terrestres, pero muy anómalos. Así es. Esa capacidad que tenía. Así es. Y a mí lo que más me gusta de Ballard, en verdad, es que además es un tipo muy fácil de leer. A mí el gran problema que yo encuentro con Burroughs, que me encanta Burroughs, pero por Es ejemplo... difícil entrar. Sí, entrar al... ¿Cómo se llama? El Ticket to Explode y cosas El ticket que explotó. Sí. y todo eso son mucho más complicados que el almuerzo desnudo, y el almuerzo desnudo ya es una bofetada en el lector. Pero Sí. es muy gracioso. Es muy gracioso. Sí, Entonces, este tipo empieza con estas novelas de destrucción mundial, paralelamente empieza a escribir cuentos, Claro. luego pasa en estas novelas experimentales y va concluyendo con el tiempo en estas novelas que, como decía, retratan en la clase media del siglo XX y XXI y nuestra decadencia como sociedad. Y paralelamente hace novelas autobiográficas, Sí, agarrando su biografía, pero no exactamente claro. autobiográficas, como te contaba el Imperio del El Sol. Imperio del Sol y la otra está de las mujeres. ¿Cómo se ¿Cómo se llama? llama? La bondad de las La mujeres. bondad de las mujeres, que es como la continuación, Es la continuación, no declarada del Imperio del Sol. pero te cuenta también cómo llegas todo el sexo. Exacto, ese es el tema justamente que Sí. quería abarcar ahora. Para los que no han leído, toda la producción literaria de Ballard tiene el sexo como un motor potente, muy potente. Y tiene que ver con su background de buena psiquiatra. ¿Mm? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver también con algo que él mismo no entendía de sí mismo. La verdad estábamos hablando sobre Donoso con un amigo y decíamos que, por ejemplo, Donoso se había torturado a sí mismo con reprimiendo su homosexualidad, ¿Sí? ¿cachai? Para puro provocarse el dolor y ser el imbunche mismo. O sea, más allá de las condiciones de la época y todo. Ballard se tortura en su masculinidad y explora la masculinidad. Siempre he dicho que envidio toda la cantidad de estudios que hay sobre las feminidades del mundo, la cantidad de feminidades que existen en el mundo. Los hombres hemos hecho poca exploración de eso. Ballard hace una exploración. Sí, de parece eso. que Sí. el sexo femenino No invita lleva más de- a la exploración de su propia sexualidad que el masculino. Así es. Puede ser. Y no porque no Lo sabemos. tengamos, y no porque no haya más masculinidades. Hay mucho más de una. Y Ballard las abondaba y se burlaba de eso. Sí. Se burlaba. Era muy interesante ese viaje que él. Otra cosa interesante de Ballard es que plantea la realidad como el paisaje más alienígena, más extraño que el espacio exterior, ¿no? Así Nuestra es. realidad, dice, es aún más rara, más friki que cualquier otra cosa que podamos imaginar. Sí, y lo agarran como cosas monstruosas y todas violantes del humano. Estemos acá y hay un aparato de comunicación lleno de propaganda. Exacto. ¿Cachai? Ya es una Él violación. dice que estamos sometidos por la tecnología, ¿no? Exactamente. Subsumidos por ella. Claro, y en Kingdom Come, por ejemplo, En esta novela, ahí no solamente estamos sometidos a la tecnología,
al consumismo. Al consumismo. Y relaciona muy interesante a mí el consumismo con el fascismo contemporáneo. Claro, eso muy heavy esa idea. Es heavy, y él, de haber sido un escritor de ensayo, pudo haber llegado más lejos con esa idea. Siempre escucho, y discutimos también con amigos que son filósofos, que los escritores llegamos como por arriba nomás. Y por eso hay también, ¿cómo se llama? Filósofos que exploran la literatura, como Kierkegaard, ¿no? Que exploran desde el punto de vista literario, ¿cachai? Algún tema, y pero después lo retoman como filosofía. Pero ahí no estaba Ballard. Ballard no era un filósofo. Ballard agarraba estas filosofías y la llevaba a la literatura, y como un buen escritor. Oye, quiero abrir ya un poco el diálogo para comenzar a conversar con el público, que nos pregunten cosas o nos comenten cosas. Así que si nos quieren golpear también es válido. Sí, o yo estoy en desacuerdo con aquello que dijiste, o me parece aceptado aquello. Conversemos. Sí, Patricio. Hola. Oye, sí, yo, bueno, obviamente vamos a estar más o menos de acuerdo entre fans de Ballard. Pero claro, hay algo que a mí, no sé si les pasa lo mismo, pero me llama mucho la atención aquello que de alguna manera han dicho, que es como la habilidad de Ballard de convertir hasta el más anodino de los paisajes en una cosa radicalmente ajena y otra, digamos. Yo no sé, no viene a la mente así como nadie, bueno, quizá Lem, y quizá, pero que escriba como desde este lugar como de la extrañeza, como, no sé, pues toda esta serie de escenas que tiene de repente que recurren en sus relatos en Iwetok, el sitio de pruebas nucleares gringo, que claro, te da la impresión de que está hablando de un futuro distante, de un no sé qué, y no, está hablando del concreto y las bombas nucleares. Que era el paisaje predilecto, claro. el concreto, claro, los lugares vacíos. Dijimos la isla de cemento, que se llama en español. Sí. La de la autopista, perdón, el tipo que queda en la autopista a lo Cortázar. Y se construye toda una civilización ahí, una tribu, por decirlo. A mí lo que me llama la atención es eso, es como, claro. y tiene un afecto como por la materialidad de las cosas, como que cuando habla de los autos en Crash, por ejemplo, habla como del plástico, del vidrio, del tevinil, de los asientos. Sí, hay un amigo que hacía análisis marxista de la literatura y decía que Ballard era materialista histórico. Qué loco, porque claro, cuando uno habla de Lovecraft, que era como un poco... como decir, lo contrario, sí, claro. También sus criaturas son materialistas, a pesar de que él era un tipo creyente, qué sé yo, pero sus monstruos son súper materialistas, en ese sentido entroncan con esta tradición de Ballard muy realista y muy física, ¿no? El sexo en Ballard es físico, no es metafísico, diría yo. Sí, y no tiene mucho que ver con el amor, por ejemplo. No, y redime a los personajes desde otra forma, porque muchos de estos personajes empiezan a transformarse y de pronto acceden al sexo de una manera perturbadora, siempre, claro, o que los transforma en otra cosa. Claro. Yo vienen de un espacio de contenido que es bien británico también. O sea, él está en los 60 en donde los dos grupos juveniles eran los mods y los rockers, y se llevaban presos cada 2 minutos cuando le daban de ir a la playa, ¿cachai? No había como una juventud reventada y revelada todavía, que pasaba hacia el otro lado del mar, ¿no? Yo leí entrevistas de Ballard en que, hablando de la música, él decía que el movimiento que más le impresionó y que le gustó muchísimo fue el punk. Sí. Él creía que ahí había algo. Bueno, interesante. Estamos hablando de un conjunto de autores que son bien rockeros. O sea, Moorcock siempre toca. Moorcock, Burroughs, Ballard, ¿cómo se llama? Y por el otro lado, por la salida de la comedia también, pero también era amigo de Moorcock, que el Douglas Adams, que tocó hacer con Pink Floyd. Exacto. Sí. Bueno, y que muchos de ellos, aunque no eran, Burroughs no gustaba mucho del rock, pero ha sido tributado, al igual que Ballard, con bandas como Joy Division, que hacen un tema que tiene que ver con una de las novelas de Ballard. Yo veía, estaba Joe Strummer, también había gente, gente que leía mucho, y la cultura pop ahí, ¿no? Ballard como... Yo creo que Ballard es el gran escritor desconocido del pop mundial. Sí, es verdad, sí. Es como Andrés, como... Sigue siendo un escritor poco leído en Chile, creo yo. En Chile sí, pero a pesar de que el término se usa, Ballardiano, literalmente, pero sí. O no pasamos del Imperio del Sol y de la autoría. Exacto. Y hay otra novela biográfica que sí es, no es novela, que es biografía de... La última de las últimas. Sí. Claro, de Milagros de Vida. Que es cuando él escribe cuando ya sabe que está muriendo. Que tiene cáncer, que tiene metástasis en la columna. Que es muy bello, Una en el término ballardiano, claro. También su metástasis en la columna es muy ballardiana también. Sí, así es. Pero
conversemos con más gente. Sí, pues. Más preguntas o comentarios, ¿no? O preguntas que quieran. Ya, pues, Emiliano, tú dijiste que tenías muchas preguntas pensadas. Y ahora se respondieron cuando hablaron de la adaptación cinematográfica y esas cosas, así que ok. no tengo nada. Bueno, otra cosa interesante de Ballard, como tú dijiste, fue padre de 3 hijos y tuvo que salir adelante con esto. Y por eso él toma la clase media además como su gran causa. O sea, es interesante. En Chile la clase media de la literatura es bien ausente. Si te fijas, llamamos clase media y dicen, sí, me bañé en mi piscina y dice que uno de los 60 autos que tengo, bueno, no eres clase media, ¿cachai? La clase media chilena está bien retratada en la literatura, no como corresponde por lo menos, no con su... Pero hay clase media chilena, esa es la pregunta. Sí hay. Sí, por lo menos en el sentido de Ballard sí hay. Hay gente que vive en un condominio y está al revés del cuadro para... Sí, una cosa que a mí me gustó mucho de Ballard cuando leí este último periodo es que retrataba perfectamente a Chile, ¿no es cierto? Esta gente adinerada que en lugar de mezclarse con todos va escapando, se encierra en sí misma creyendo liberarse del mal cuando el mal nace desde dentro de ellos. Como Terminal Beach. O Playa Terminal, sí. Claro, o cosas las arenas Vermillón. Sí. Vermillón Sands. El castillo se llama igual. Sí, Vermillón Sands. Claro, y estas comunidades que se aislaban. Y yo creo que incluso se ríe mucho de las buenologías, ¿no? ¿Cómo se llama esta la del paraíso? ¿Cómo se llama? La que está en una... Esta científica que quiere salvar a lo de las bombas ¿cómo se llama? En Polinesia. Claro. Y quiere salvar a una especie de pájaro extraño y en el fondo la doctora esta en verdad quiere hacer su propio paraíso feminista, pero también va matando a los hombres y excepto un serental que quiere agarrarse, que tiene 16 años. Y en el fondo también hace una gran mofa de la buenología. Y es divertido. Como buen inglés, ¿no? Burlándose siempre, utilizando el sarcasmo de Swift. Claro, eso es. Claro. Revitalizándolo con sus novelas. Sí. Oye, tengo otra pregunta. Te pasamos el cheque a la salida, ¿no? Sí, no, yo no vine... No vino gratis, Patricia. ¿Quiere que devuelvas el libro? Sí, no, yo creo que te lo terminé. Oye, no, pero ¿no les pasa que de repente como que se sorprenden como escribiendo así, a pesar de que el adjetivo es fácil de colgar, digamos? Sí. Pero lo que pasa es que quiero saber si les pasa, de verdad. Sí. Imitando inconscientemente a Ballard, porque la escritura de Ballard es como súper geométrica y material, y como que cuando describe un choque o cuando describe una escena de sexo, habla de los volúmenes, las velocidades, la superficie, es como bien distante, ¿no? Es bien como... En eso es distante, pero después entran las personas igual. ¿Verdad? Ah, no, obvio. Crea personaje, porque hay gente que fue así y después no creó un personaje. Pero no se tientan así como no se les va la pluma para allá de repente cuando están escribiendo. Yo hice un libro de cuentos que afortunadamente pocos conocieron, en el 98, por ahí, 99, que se llama Fragmentos Terminales. Un nombre materialista, si se quiere. Yo lo puse así, después descubrí que era efectivamente de la ciencia, a mí me parecía que sonaba bien, y después descubrí que era un término científico para los residuos que quedan de algunos elementos químicos. Bueno, ahí escribí un cuento que yo lo hice conscientemente ballardiano, que era la forma de sacarme un poco a Ballard, y otro que era muy Burroughs. Ahí tiene todas las cosas que me apasionaban, e hice este libro y vomité todo aquello. Y lo hice, me di el lujo de hacerlo, pero conscientemente. No sé si lo logré o no, eso ya, ojalá que fuesen buenos. Si yo llegara a rozar el talento de Ballard, yo me estaría dichoso, pero ahí sí lo hice. Hay un dicho que dice que es peligroso hablar de cosas malas, porque tú siempre imitas. Siempre imitas, y por supuesto, a mí Ballard sí me pegó en la piel. En las veces está lleno de ballardicosas. De hecho, para poder no ser mentiroso, o al menos no ser tan mentiroso, hay cosas que tuve que sacar de médicos, de conversación con médicos. Porque si no, iba a ser un mentiroso y eso es súper ballardiano también. Sí, eso, y sí, se pega todo. Se pega de todo el autor que lees, se te pega algo. Qué bueno eso que dice, ojalá que si leas algo medianamente bueno, porque si te pega algo que sea de calidad. Sí, pues y también por eso está ese dicho que no hay nada más peligroso que leer poco. Y cuando leer poco es más peligroso que no leer nada. Porque cuando leís poco se te... Mira, y ya no le pasamos ningún cheque, mira qué bueno. Ya, después cobro. Bueno, hablando de esto,
¿cómo influyó Ballard en la literatura y en la cultura de hoy? Que pues, me parece que me suena como bien como un autor que de alguna forma influyó. Sí, por supuesto. No sé, ¿Quieres contar algo? Por favor, usted primero. Bueno, continúe. hay dos legados de Ballard, que uno nace, como te decía al principio, de estas 4 o 5 novelas de comienzo, y también con Crash y otras más, que infecta a la distopía moderna. Incluso estas novelas juveniles distópicas le den un montón a Ballard, por último, por hacerlos ver un futuro malo. Antes era todo utópico. O sea, Ballard no inventó la distopía. O sea, ya hay distopías como El último hombre de la Mary Shelley, La plaga escarlata de Defoe. Hay un montón de distopías antes, pero él las agarra y las transforma. Y ese legado todavía sigue hasta ahorita, pero por el otro lado, de su narrativa biográfica, también transformó la novela, lo que fue la novela narrativa de guerra. Porque aunque él no escribió sobre guerra, sí escribió sobre la Segunda Guerra Mundial. La novela de guerra antes era como una serie de descripciones de hechos épicos, ¿no? Issues épicos, iba a decir, pero como se llama, con la delgada línea roja y con los libros de Ballard y con ya quizás un par de escritores de un par de autores más, se transformó en una historia de personajes. Y es también un gran aporte de Ballard. Sí, yo creo que Ballard prefiguró muchas cosas que hoy estamos viviendo todavía. Yo creo que él fue un profeta literario, si se quiere. Así le dice, el profeta de Shepard. Exacto, mira, se me había olvidado. A mí siempre pienso en Ballard, como decía Patricio, en lugares llanos, yermos, sin vegetación, cemento, vacíos, habitados a veces por 1 o 2 personajes, con una sexualidad desatada, perturbadora, extraña, pero también con ciudades superpobladas, matizadas con fascismo, violencia inconsciente o consciente, etcétera, con revoluciones que acaban, como él lo dice, como el consumismo, ¿no? Aparece una publicidad, somos todos revolucionarios, el otro día se acabó y estamos en otra cosa. Ese panorama de la tecnología, de la cosa mediática impactando las sociedades actuales, Ballard lo ha retratado como nunca nadie lo ha hecho. Yo creo que el cine también le debe mucho a Ballard. Mad Max, por ejemplo, es una película que a él le encantó. La primera dijo, eso era un universo totalmente ballardiano. Yo no sé si el realizador habrá leído a Ballard antes. No lo sé. No lo sabemos. No he leído esa información. Pero Ballard sí vio esa película y dijo, para mí hay 2 grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos. El increíble hombre menguante y Mad Max. Porque el increíble hombre menguante también dice alguien que va, dicen en ese personaje que va desapareciendo, encogiéndose, enfrentándose a un mundo cotidiano pero súper atroz y que finalmente va a desaparecer, va a convertirse en la nada. Porque Ballard es muy pesimista sobre el futuro. Es pesimista. No hay esperanza, pero yo también creo que es provocador. Sí, totalmente. Es provocador y el optimismo lo saca por estas otras novelas que digo yo. El optimismo, la posibilidad de la vida, no lo saca con las novelas distópicas, la saca con las novelas de carácter más biográfico. Más biográfico, sí. Sí, porque él en su vida no era un tipo amargo ni mucho menos. No. Fotos que ves de Ballard, fotos que está riendo. O está tirando la talla con el Murco, o está tirando la talla con los cabros que le iban a ver a la revista. Incluso él lo pasaba bien cuando hacía estos cortos audiovisuales, o sea, o cuando incluso hizo esta exhibición de los autos chocados. Él lo estaba pasando bien. Sí. Él decía que la pasaba muy bien leyendo las guías telefónicas o libros de enfermedades o de cómo quedaba la gente después de un choque. Cosas agradables, ¿no? Cosas agradables como eso. Un humor muy particular el de Ballard. Sí, de hecho hay una cita de Ballard en un libro que se llama... ¿cómo se llama? Trastornos sexuales que probablemente ya tengas. Ya. Y sale toda una cita de Ballard al principio y habla de, no sé, gente que se enamora de una estatua, gente que se enamora de un payaso, gente que se excita cuando se revienta un globo. Sí. En fin, de todas esas definiciones sexuales, parafilias todas las parafilias que son ballardianas siempre. Sumamente ballardianas. Sí, todos sus personajes siempre están con una tensión sexual, con una protagonista femenina, y que a veces se actualiza en una relación sexual o no, pero que le provoca cosas.
¿no? La sexualidad como una puerta abierta hacia mundos desconocidos. Claro, de hecho, hay una novela cuyo nombre no recuerdo, en que un personaje se folla a todos, ¿no? Una suerte de como de película de Pasolini, claro, o como película de John Waters, pero en clave de Ballard, que no recuerdo, que es como incluso media religiosa, media mística. No recuerdo el nombre ahora. no, yo tampoco. Pero es un personaje que llega a un pueblo. Hay muchas novelas de ciencia ficción así, ¿no? Sí, y Palahniuk también le debe mucho al... Perfecto. Claro, Fight Club, por ejemplo. Sí. Es muy ballardiana. Muy ballardiana, Si no se escrita sí. por Palahniuk, yo diría Sí. que es... Y otras más, las de ciencia ficción, por ejemplo, Rand, es súper No, no bueno. la conozco. El tipo este que va mordiendo gente que tiene... que él se hace portador de la rabia. Y quiere hacer un mundo de gente con rabia. Y empieza a morder a la gente con rabia y hay testimonios pequeños de todos los mordidos y eso. Eso también es balardiano. Una cosa que a mí me llama la atención en todos los libros de Ballard, sobre todo en los últimos, que siempre el protagonista se enfrenta a un oscuro psiquiatra o psicólogo que es el que está lavando el cerebro o experimentando con un grupo de pobladores de estos lugares caros y cuicos que se aíslan, o de una ciudad, ¿no? O de una isla en el caso O de una este, isla. Claro. Es interesante, él siempre tiene ese personaje como el científico que descubrió la verdad del siglo XXI y quiere liberarnos de nuestras ataduras sociales. O, claro, que él le molestaba mucho el gurú. Al New Wave, que el momento literario de ciencia ficción que él Que pertenece. le toca, ¿sí? Claro, el La New web Wave. inglesa. Claro, el New Wave es sumamente iconoclasta. Y el gurú es el gran enemigo. Incluso venían con sarcasmo estos gurús de la India que llegaban y Que invadieron Inglaterra, recordemos, Claro. en los 60, 70. Claro, él miraba con sarcasmo y con preocupación a estos gurús. Y se burlaba de ellos. Y lo más difícil que bajaba a los científicos que él conoció al nivel de estos gurús. Gurús siempre delirantes que proponen las teorías extrañísimas sobre la realidad, ¿no? Así En es. Noches de Cocaína, por ejemplo, en Milenio Negro, siempre está este tipo que experimenta y descubre que siempre esta cosa de Ballard de que estamos blandos respecto de nuestra verdadera naturaleza por estas tecnologías, este auto maravilloso en el que caminamos, andamos y no caminamos, en esta cama mullida, en esta realidad que nos protege, y él dice que tenemos esa parte animal violenta que tiene que salir de alguna forma. Sí, Ese volcán que tiene que explotar. hay una canción en blues que una vez también se lo escuché decir a Ballard que dice, se llama Bald-Headed Woman, que lo canta los The Kings y también de Who, que también es de esa época, ¿cachai? 66, 65. Él dice, no me pongas azúcar en el café que me va a hacer débil. No me hables bonito porque me va a hacer débil. ¿Cachai? Esa es una cosa que propone él, sí. Claro, no me pongas débil. Hazme fuerte, ¿cachai? Si que me querís, hazme fuerte. Y es verdad. Interesante esa idea, sí. ¿Preguntas? ¿Más comentarios? Sí. Hablando de esa autonovela autobiográfica que hablan de cuando vivió en Sí. Shanghái. sí, esa como de corte histórico de guerra. A Ballard, podemos agradecer las películas como las que hizo Clint Eastwood, por ejemplo, como los diarios, las cartas de Iwo No tiene mucho que ver con el universo de Ballard, ¿no? No, porque las cartas de Iwo Jima pasan incluso cuando ya pasó el momento de Ballard en China. Aunque el último acto de violencia en China que vio fue cae la bomba en Hiroshima. Él ve la bomba atómica a Claro. distancia. Eso es algo que lo va a afectar toda su vida. Y Exactamente. por eso esos paisajes, yo creo, de playa terminal, uno los asocia a esta destrucción atómica, ¿no? Claro, y después cuando ve eso, un soldado japonés que ya se había acabado la guerra, el emperador agarra a un tipo en una terminal de trenes y lo tira al tren. Y el chico, pues saliendo ve esa escena. ¿Cachai? Entonces, claro, no tiene que ver con exactamente lo que dices tú, pero sí es otra forma de mirar la novela bélica, por eso es distinto a la novela épica bélica. Es que ¿qué le pasa a los civiles también? ¿No? Mucho tiempo se habló de Ballard como el escritor de ciencia ficción no del espacio exterior, sino que del espacio interior. Que Claro. le comentaba a Patricio esta cosa de que siempre les pasaban cosas a sus personajes. Porque crea personajes, que una cosa puede ser de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no lo es. Hay muchos escritores de ciencia ficción que están tan enamorados de la anécdota que cuentan. Que usan marionetas, no personajes. Exactamente. Cuando es como, la di con el clavo. Tú lo puedes ver en los primeros novelas de Isaac Asimov, que todavía no
todavía no se había vuelto el narrador que era y su personaje era marioneta, ¿no? Sí. ¿Mm? Claro, la historia es como que lo que importa es la anécdota extrañísima y loca que inventé, Claro. la tecnología marciana, lo que sea, pero que no hay profundidad. El chamalán, la vuelta tuerca. Claro, pero Ballard sí tiene, explora, y por eso hace trilogías o 4 o 5 libros con un mismo tema hasta agotarlo y pasa al siguiente. Es que no quiere que se le acabe, no quiere decir, oye, ¿por qué no tocaste esto en el libro? No, yo lo Exploté y lo volví a explotar. Y Ballard, aunque sí hizo libros más largos, pero no era un escritor de entregarle 300 páginas a los editores. No le entregaba 150 páginas que debían ser un libro de 300 páginas máximo. Era un tipo más o menos breve. Los más grandes, la imagen en español siempre se ven más grandes que en inglés. Sí. Pero Sobre todo el último Minotauro que hicieron este formato más grande, pero antiguamente eran formatos más pequeños. Sí. Yo creo que uno de los otros artistas que logró acercarse un poco al universo de Ballard y retratarlo de verdad bien fue Cronenberg. Sí, en Cronenberg, Crash, sí. que es una muy buena adaptación del universo ballardiano. Pero, como te digo, Moorcock Sí, pero es que ellos sí. siempre... No conozco a ningún escritor que ¿Qué le diga, gusta? Sí. me encantó la película que hicieron. Recuerdo No, a Stephen pero- King sí, que claro, decía que sí. El Resplandor lo odiaba. Sí. Nunca les gusta. Nunca les gusta, pero estoy de acuerdo. Pero lo que él decía Sí. es que Moorcock no lo decía porque decir, simplemente no me gusta. Decía que el Imperio del Sol había sido básicamente... Es muy más blando respecto de la novela también. Claro, como se llama? Llorona. Spielberg. Claro, así es, Lo pero Llorona. siento, Steven. Claro, Hay que decirlo ha sido verdad. Llorona. Y la otra ya ha sido como sensacionalista a propósito. ¿Cachai? En ambos casos, lo que le molestaba, sin decir que ninguna de las dos películas era mala, pero en ambos casos lo que le molestaba era que se haya pervertido este espíritu ballardiano original que estaba detrás de la escritura. ¿Cachai? Que siempre es un poquito más elegante. No sé, pero Crash es Bueno, bastante dura. Sí, Es por lo una mismo. novela- No digo que no sea es dura. una novela porno tecnológica, digamos. Claro, exactamente, quizás por lo mismo que acabas de decir. ¿Cachai? Pero sí. Pero sí, a mí me gustó mucho, claro, pero también puedo ver que porque hay que leer el libro también. Sí, por supuesto. ¿Mm? Yo no sé qué decía el propio Ballard respecto No, de... no Era sé. bien discreto, ¿no? Él era un hombre bien No- discreto, no decía. era un padre de familia, tenía súper claro que tenía que criar solo a sus 3 cabros chicos. Sí. Así que, Lo que siempre he leído también de él, y que él lo dice, y quienes lo entrevistan también lo dicen, es que era un tipo que si tocabas la puerta de su casa de Shepperton, te abría, y decía sí, o lo llamabas y te concedía una entrevista, y te invitaba a su casa, ¿no? Estos Sí. escritores en gringos, que sé yo, de otros países, Y que te te decía- invitan a un café para no estar en el Claro. espacio privado de mi casa, y el te tipo dice, invitaba. claro, y te dice, te invito a comer algo, y abrir y lo único que había era scotch. Una cosa, claro. Entonces, era un tipo que probablemente si alguno de nosotros hubiera ido y hubieses hablado inglés decente, te habría podido Exactamente. dar un espacio de su tiempo. Era muy Sí. generoso con eso. Era generoso con eso, no era un farandulero y la plata le llegó tarde. O sea, no vivía maravillosamente. O sea, tú dices que era como un escritor chileno. ¿Eso quieres decir? No, Que no vive de su... No, porque aquí tenemos a Carlos Reyes, ¿no? No. Rockstar, no. Es distinto, ¿no? Pero hablando en serio, él fue de clase media hasta casi los últimos 20 años de su vida. Ahí cuando empezaron las películas exitosas, ahí digo más Lucas, pero no había. ¿Hay alguien, tú sientas que en la cosa literaria hay alguien que haya tomado el lugar de Ballard o que haya seguido explorando su Sí, universo? siguió explorando, sí, se me ocurren varios nombres. Que hayan tomado lugar, nadie. Pero, por ejemplo, tienes a Bruce Sterling. Ah, sí. Bruce Sterling, que es el primero de todo ese grupo que dice la verdad, que no hay cyberpunk o post-cyberpunk incluso sin Ballard. Exacto. Claro, Tienes William razón. Gibson nunca lo dice, pero está ballardeando todo el rato. Sí. ¿Cachai? Está alardeando de Ballard. Sí, Ballardeando. claro. Porque Max Sterling es un poquito más aterrizado, menos rockstar que Gibson, pero claro, él lo pone y lo pone antes de este acero que cromo quemado, acero Sí, cromado. acero- No, una cosa así se llama la antología cuando él dice esto es cyberpunk, esto es otro tipo, ¿cachai? Claro, y también se ve, porque se ve cómo se llama el último disco de Clash con su tributo a Ginsberg y Burroughs, Sí. ¿cachai? También se ve aquí como el punk tomando a Ballard, ¿cachai? Que hace sentido. ¿Quién más? Tú hablaste, tengo varias. Dijiste Sterling, Sterling, dices... el Neil Stephenson al principio, ¿cachai? Cuando tenía de internet, Sí. este guerrero de internet. Esa trilogía que tiene, esas 3 Sí. novelas, ¿no? Sí, es bien interesante también, Sí. hay que leerlo, un tipo bien interesante. ¿Qué más podría ser?
¿En Chile sientes que hay alguien, lejanamente, que se acerque un poco a eso? ¿O escritores que hayan tomado algunos elementos? Indirectamente sí, no Sí, directamente. Exacto. No directamente. Jorge Baradit con su Yggdrasil lo toma, pero él le lleva a hablar después de haber escrito Yggdrasil. No es parte de su formación como escritor. ¿Cómo se llama? Él lo toma después. Pero el cyberpunk del cual sí bebe mucho de Ballard. ¿Qué más? ¿Hay alguna novela favorita de Ballard para ti que tú seas como esta, la leo, la vuelvo a mirar, la toco, ¿hay alguna que te guste mucho? Paso por momentos. ¿Sí? Paso por momentos. Aquí, por ejemplo, ahí tienes algunas. Millennium People, a ver, ¿cuál está el...? Atrocity Exhibition. El Atrocity Exhibition cuando quiero explorar es una gran cosa para leer. Y me gusta mucho la terribleza y este juego Sí. con guiones. Me gusta mucho. Pero también me gusta mucho el mundo sumergido Mundo Sumergido, sí. es tan triste, pero no es triste banalmente triste. Y los cuentos son maravillosos también. Sí, no hablamos mucho de los cuentos y tiene una cantidad de cuentos con ideas fascinantes, ¿no? Muy bien tratados. Tiene cuentos fuertes y tiene cuentos largos como este Running Wild, también, que en verdad no es una novela, es un cuento largo, que después lo editaron así en otro formato. Sí. Pero es un cuento largo y que también es muy interesante. Este libro a mí me gusta mucho, este es de los niños, ¿no? Sí. Vamos a contar al final para no echarle a perder, pero es una historia muy interesante. Un lugar, uno de estos condominios, Clase media, ¿no? clase media, todos los adultos están muertos, asesinados, y todos los niños han sido secuestrados. Y así comienza el libro. Y nuevamente pone este personaje que va transformándose mientras investiga el caso, que es un psiquiatra. Es un psiquiatra. Esta es la única vez que el psiquiatra es el protagonista. Exacto. Siempre es el malo, el manipulador. Una novela. Yo no sé por qué no hay más films sobre libros de Ballard, eso no entiendo. Porque los derechos todavía son caros. Puede ser. Yo creo que por ahí va. No sé. Puede ser, lo que sea, pero también es difícil de explicar. Es un escritor que está muy encima tal vez de más. Yo creo que retrata muy bien lo que vivimos. Claro, los cuentos son maravillosos también, y son superhumanos. Todo eso de Terminal Beach son superhumanos. Sí. Yo creo que en los cuentos, hablando de algo que dijimos hace rato, podríamos decirnos que quizás en los cuentos es un poco más emotivo tal vez, que en otros. Yo recuerdo ahora uno que a mí me impactó muchísimo, que es una historia de un tipo que va a un pueblo y hay un tipo que le dice que él ve extraterrestres, los ve aterrizar, ve sus naves, y una noche lo acompaña él, este personaje. Va, es un periodista, creo, va, y el tipo le dice, mira, aquí está bajando una nave espacial, mira, ahí están, mira la luz. Entonces Ballard de pronto sale del relato y describe externamente esto y lo ve al protagonista con su personaje que está hablándole de los ovnis y mira y describe que frente a ellos no hay nada. Y el cuento termina cuando el personaje se va en un tren y sigue hablando con este tipo entusiasta de los ovnis y le dice sí, no te preocupes, y se va. Y te deja una sensación amarga, ¿no? Triste. Sí. Todo lo que el tipo veía era falso. Era su mente desquiciada. Claro, porque los cuentos, él era muy fan de literatura inglesa clásica y los grandes maestros. A él le gustaba mucho Saki. Saki tiene sus cuentos rotundos, completos, donde desde la primera línea hasta la línea final es como se llama, es redondito y perfecto, ¿no? Sí. Le gustaba Henry también, le gustaba cómo se llama, y también le gustaba estas cosas terribles como de Apollinaire, le gustaba el Marqués de Sade. Sí. Pero no leía mucho. Él dice que no tragaba mucha literatura. Él leía más bien libros científicos, libros informativos. Muchas cosas científicas. Alan Moore dice lo mismo, lee muchos libros de ciencia. Sí, y donde sacan ideas, conceptos. Cosas. Sí, claro, como sería buena idea que los escritores leyeran historia también por todo el tiempo, que sí. Sería buenísimo. Oye, no sé si hay un último comentario o pregunta antes de concluir esta conversación. Nos quedamos cortos siempre, yo podría estar mucho rato hablando y si hubiéramos traído todos los libros yo habría ido libro a libro comentando, pero sí, es un poco difícil. Con mi hijo, Joséito, que recién se fue, estábamos buscando los libros de la biblioteca que más encontramos, trajimos nomás, ¿sí? Porque igual yo sé que tengo un par más por ahí. Sí. No sé si hay un comentario final o una pregunta que quisieran hacernos antes de concluir esta velada de Charlando en el Forestal con J.G. Ballard, uno de mis escritores, yo diría el favorito que tengo. Sí, uno de mis favoritos. Sí, es uno de los que más invoco a la hora de escribir y sentarme, yo pienso en Ballard muchísimo. Y que además es fácil de pensar que además era un buen tipo. Sí, es fácil de tener como copiloto un buen tipo.
cuando son malos tipos, lo puedes invocar y puedes su sangre, su violencia, pero no lo ponías de copiloto, lo ponías, Claro. lo tienes más para atrás. Claro, Ballard es mi copiloto, puede ser la Sí, cita en tu gracias. próxima novela. Para dar mi copiloto. ¿Sí? ¿No? Bueno, José Luis, un placer Un tenerte placer, acá. Carlito. Muy Yo bien. busqué ahí, sabía que Pato también era un fan de Ballard, pero ya Pato había estado en una charla reciente, entonces Pero dije dice, yo, no. ¿quién otro más? ¿Quién otro más? Y con Berna estuvimos hablando y dijimos, no hay otro que José Luis Flores. Cuando fui a tu casa, además vi los libros y dije, este se va. Sí. Fan de Ballard. Eso, muchas gracias por habernos, Gracias. sabemos que es un día sábado, feriado, ¿Y hace frío? que hace frío, están ustedes aquí. El video una vez más va a estar en YouTube para que ustedes puedan verlo, leerlo. ¿Y qué pasa el miércoles? No, el miércoles va a salir. Ah, que el miércoles ya de cada semana vamos a estar con ese video en internet para que lo podamos revisar y arrepentirnos de las cosas que dijimos un día. Está bien, porque estamos invocando Sí. a un hombre más grande que nosotros, así que está, nos vamos a equivocar en todo lo que digamos. Muchas gracias.